Bueno, y acá estamos nuevamente en nuestro último video que vamos a hablar del Poder Ejecutivo. En este caso, el Poder Ejecutivo nos vamos a referir específicamente al Presidente de la Nación y nos vamos a referir al Jefe de Gabinete y los ministros. Bueno, el Presidente de la Nación, la figura del Presidente de la Nación está descrita en el artículo 87 de la Constitución Nacional. Dice, el Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación Argentina. El artículo 88 nos habla del caso de la cefalía. ¿Qué es la cefalía? Es cuando no hay presidente. ¿Por qué? Por enfermedad, por renuncia, por muerte. Pero también en realidad hay una ley de cefalía. Pero también hay acefalía cuando el presidente viaja a otro país. Es decir, cuando el presidente sale del territorio también hay acefalía. Entonces, en esos casos, quien lo reemplaza es el vicepresidente de la nación. El artículo 88 dice, en caso de enfermedad, ausencia de la capital, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación. Ahí está, artículo 88. ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente? Básicamente son los mismos que para ser senador, con algún aditamento más. El artículo 89 dice, para ser elegido presidente o vicepresidente de la Nación se requiere haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero y demás cualidades exigidas para ser senador. O sea, se exige lo mismo que para ser senador, 30 años, ser ciudadano de la Nación 6 años, todo eso, pero además se exige ser argentino o hijo de argentinos si se nació en el extranjero. Este fue la cuestión por la cual, por ejemplo, políticos como Francisco de Narváez, que en su momento fue una persona que estuvo muy metida en política y fue legislador y demás, quiso postularse para presidente de la Nación y la Constitución Nacional no se lo permitió y fue a la Corte Suprema y no se lo permitieron porque había que ser ciudadano argentino o hijo de argentinos, y él era ciudadano, hijo de españoles y no era argentino, no me acuerdo qué nacionalidad tenía, pero creo que era colombiano. O sea, era hijo de españoles nacido en Colombia, algo así. Así que no pudo ser, no pudo postularse para presidente. En cuanto al plazo, el presidente y vicepresidente de la Nación duran en sus funciones el término de 4 años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo periodo consecutivo. Esto es claro, esto es la famosa reelección. Presidente y vicepresidente duran 4 años y pueden ser reelegidos una vez o alternarse, pero también una vez. O sea, el presidente pasa a vice y el vicepresidente no importa, es una vez más. Yo fui presidente ahora, me pueden reelegir como vice, como presidente, listo, se me agotó. Para volver a ser tengo que dejar pasar un periodo. No puedo ser, ahora soy presidente, después soy vice, después puedo ser presidente y después puedo ser vice y así me quedo permanentemente. Eso no se puede, porque la Constitución Nacional no lo permite, solo una vez y después hay que dejar pasar un periodo. Eso está en el artículo 90. ¿Cómo se elige al presidente de la Nación? Está en el artículo 94 y 98. El presidente y vicepresidente de la Nación serán elegidos directamente por el pueblo en doble vuelta, según lo establece la Constitución. La elección se efectuará dentro de los 2 meses anteriores a la conclusión del mandato presidencial, o sea, el mandato termina en diciembre, así que por eso siempre las elecciones son en octubre. La segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizará entre las 2 fórmulas de candidatos más votados dentro de 30 días de celebrar la anterior. Por lo general es en noviembre. Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiese obtenido más del 45% de los votos afirmativos válidos emitidos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación. Es decir, que si hay elección y una fórmula saca más del 45% de los votos, no hay segunda vuelta. Cuando la fórmula que resulte más votada en la primera vuelta hubiese obtenido el 40% de los votos, por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos, y además existiera una diferencia mayor a 10 puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos
válidamente emitido sobre la fórmula que le sigue el número de votos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente. Entonces, acá se plantean dos opciones. O sea, la regla general, ¿cuál es? Al presidente y vicepresidente se lo elige en doble vuelta. Hay una primera elección entre todos los que se postulan. Y después los dos más votados van a la segunda elección. Esa es la regla. Ahora, la excepción, ¿cuál es? Si en la primera elección, el que salió primero, sacó más del 45% de los votos, no hay segunda vuelta. Segunda excepción, si el que salió primero sacó más del 40%, pero tiene más de 10% de ventaja con el segundo, tampoco hay segunda vuelta. En todos los demás casos, hay segunda vuelta. Ese es el procedimiento para elegir al presidente. Las atribuciones del presidente de la Nación están en el artículo 99 de la Constitución Nacional, que son varias, son muy extensas. El artículo 99 tiene 20 incisos. Yo lo voy a hacer como con el Congreso, nombrar los más importantes, porque son artículos, incisos largos. Yo voy a leer las primeras palabras de cada uno para referenciarlo, pero vamos a detenernos exclusivamente en los tres primeros, que son muy importantes, porque nos hablan de la jefatura. Los tres primeros porque nos hablan de los reglamentos, que son los decretos, y además, como atribución del presidente de dictar decretos, y además porque habla de las jefaturas, junto con el, creo que el 12, que tiene el presidente de la Nación. Bueno, el artículo 99 dice: atribuciones del Poder Ejecutivo. El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. 1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la Administración General del país. 2. Expide las instituciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación. 3. Participa en la formulación de las leyes con arreglo a la Constitución. Las promulga y las hace publicar. Y después sigue con otra cosa que la vamos a ver después, que es los decretos de necesidad de urgencia, que también están en el inciso tercero. 4. Nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado. 5. Puede indultar o conmutar penas. 6. Concede jubilaciones, retiros y licencias. 7. Nombra y remueve a los embajadores y ministros plenipotenciarios con acuerdo del Senado. 8. Hace anualmente la apertura de sesiones del Congreso. 9. Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso. 10. Supervisa las facultades del jefe de gabinete. 11. Concluye y firma tratados y concordatos y otras negociaciones con las potencias extranjeras. 12. Es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. 13. Provee los empleos militares de la nación. 14. Dispone de las Fuerzas Armadas y corre con su organización. 15. Declara la guerra y ordena represalias con aprobación del Congreso. 16. Declara el estado de sitio en caso de ataque exterior del territorio con acuerdo del Senado. 17. Puede pedir al jefe de gabinete de ministros y a los jefes de todas las ramas del Departamento de Administración. Puede pedir al jefe de gabinete de ministros y a los jefes de todos los ramos del Departamento de la Administración y por su conducto a los empleados los informes que crea convenientes. 18. Puede ausentarse del territorio nacional con permiso del Congreso. 19. Puede llenar las vacantes de empleos que requieren el acuerdo del Senado. Y 20. Decreta la intervención federal en caso de receso del Congreso. Todo esto son las atribuciones que tiene el presidente de la Nación. Pero básicamente, como Argentina es un país presidencialista, nosotros, esto ya lo vimos, una república presidencialista. ¿Por qué decimos que es presidencialista? Porque el presidente tiene concentrado todo el poder. Vamos a ver que del juego de los incisos primero y 12 del artículo 99 se desprende que el presidente de la Nación tiene 4 jefaturas. Fíjense, es el jefe supremo de la Nación, o sea, es el representante internacional del Estado, primera jefatura. Segundo, es el jefe de gobierno, o sea, es el responsable del gobierno interno. Tercero, es el responsable político de la administración general del país, o sea, es el jefe de la administración pública, la cabeza de la administración pública, la cabeza de la jerarquía administrativa.
Ahí ya en el artículo 99, inciso primero, tiene 3 jefaturas. Y en el 12 dice, es el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas. Jefe de las Fuerzas Armadas. O sea que el presidente es representante del Estado, jefe de gobierno, jefe de la administración pública y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Todo por el juego de los artículos 99, inciso 1 y inciso 12 de la Constitución. Después también es importante el inciso segundo, que dice que el presidente expide los reglamentos. Acuérdense que los reglamentos, o sea, el presidente, así como manda, nosotros dijimos que puede promulgar o vetar las leyes, también lo que puede hacer es reglamentarlas. Reglamentar las leyes es precisamente definir detalles que la ley por ahí deja sin definir y que son necesarios para su correcta aplicación. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, el presidente tiene muchísimas atribuciones, tiene 4 jefaturas, y entre esas atribuciones vamos a ver que una de ellas es la de dictar los famosos decretos. Y esos decretos, que algunos autores llaman reglamentos, surgen de distintos artículos de la Constitución que ahora vamos a ver, de distintos incisos. En el artículo 99 dijimos que el presidente, en una de las jefaturas que tiene, es el responsable político de la administración. O sea, es el jefe de la administración pública. Es la cabeza de esa administración central. Es el primer grado en la línea jerárquica. Y para dirigir toda esa estructura, el presidente tiene que impartir normas y dictar, digamos, instrucciones a su tropa administrativa, a los empleados, a esa administración que depende de él jerárquicamente. Y eso lo hace a través de lo que se llaman los decretos autónomos. O sea, los decretos autónomos, la Constitución en ningún lado dice el presidente puede dictar decretos autónomos. Pero esos decretos autónomos son esas órdenes o instrucciones que da el presidente como jefe de la administración pública y que todos los autores los encuentran implícitamente en el artículo 99, inciso primero, lo que se llama la esfera de reserva. La esfera de reserva es la esfera donde el presidente tiene facultad de establecer las órdenes o de dar órdenes o instrucciones como jefe de la administración pública. Entonces, los primeros decretos que puede dictar el presidente son los decretos autónomos que están implícitamente en su carácter de jefe de la administración pública en el artículo 99, inciso primero, en lo que se llama la esfera de reserva. El inciso segundo dice que el presidente pide la reglamentación, instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes. Esto lo que implica, el inciso 2 del artículo 99, es que el presidente puede dictar lo que se llaman decretos reglamentarios de la ley. Entonces, esto permite otro segundo tipo de decreto, que son los decretos reglamentarios, que es cuando el presidente promulga una ley, puede, si el presidente quiere, reglamentarla. ¿Cuál es el límite? Que la Constitución misma dice, no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Entonces, el artículo textual dice, el presidente de la Nación expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Clarito. Y luego tenemos el inciso tercero del artículo 99, que es el que habla de los decretos de necesidad de urgencia, que es el más problemático. ¿Por qué? Vamos a ver que la Constitución empieza diciendo, el presidente participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar, que fue lo que vimos hoy, cuando el presidente la recibe y no la veta, la promulga y la manda a publicar. Esa es la primera parte del artículo, pero después dice, a continuación, y acá vienen los decretos de necesidad de urgencia. El Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. ¿Escucharon? El Poder Ejecutivo no podrá nunca, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Quiere decir, el Poder Ejecutivo no puede nunca emitir leyes.
Pero como somos Argentina, y a la regla siempre hay una excepción, después viene la excepción y dice solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes. Ahí ya nos está dando un requisito. Solamente cuando circunstancias excepcionales, circunstancias de emergencia, circunstancias graves, hicieran imposible seguir el trámite normal para la sanción de las leyes. O sea, si hicieran imposible que el proyecto entre por la mesa de entrada, vaya a la comisión, vaya a la Cámara de Origen, vaya a la Cámara Revisora. Si se hiciera imposible ese procedimiento, por circunstancias graves, excepcionales y extraordinarias, dice la Constitución, y además que no se trate de cuestiones o de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros y deberán refrendarse conjuntamente con el jefe de gabinete. El jefe de gabinete de ministros, de ministros personalmente y dentro de los 10 días, someterá la medida a la consideración de la Comisión Bicameral Permanente. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerará la Cámara. En fin. A ver, vamos a empezar de vuelta, porque parece sencillo, pero no es tan sencillo. Primer requisito, entonces: circunstancias excepcionales y extraordinarias y graves que impiden seguir el trámite ordinario de las leyes. Algunos autores dicen que tiene que ser una emergencia real, una emergencia efectiva y no una emergencia creada. O sea, si yo soy negligente, por ejemplo, si yo soy un funcionario negligente y sabiendo que podía haber una inundación porque había mucha lluvia, no hice determinada cosa, por ejemplo, no preparé, no limpié los desagües y no preparé, y después resulta que por mi negligencia se genera una situación catastrófica, yo no puedo alegar esa situación catastrófica para evadir al Congreso. Es decir, lo que está diciendo es, la situación tiene que ser realmente de emergencia, grave, súbita, impredecible, pero además no se tiene que poder seguir el trámite ordinario de las leyes. Algunos autores dicen que esto implica que esto pase cuando el Congreso no está sesionando. O sea que no sería, según estos autores, solamente, digamos, posible dictar un DNU porque estoy apurado. Porque mayormente se dicta un DNU cuando se está apurado. No se puede seguir el trámite ordinario de la ley porque estamos apurados, porque es grave la situación. Bueno, algunos autores dicen, no, eso no alcanza, no tiene que estar sesionando el Congreso. Otros dicen que, bueno, que puede ser con el tema de el apuro. Pero hay que tener en cuenta que tiene que ser una situación grave, extrema, imprevisible, imprevista, que no puede ser evitada y además extraordinaria y que no se puede seguir el trámite ordinario de la ley. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es en cuanto a la materia. El DNU no puede tratar sobre temas penales, sobre temas de impuestos, o sea, sobre temas tributarios, sobre temas de elecciones y sobre temas de partidos políticos. O sea, esas 4 materias, aunque haya una situación extraordinaria e imprevisible y que no se pueda seguir el trámite ordinario de las leyes, un DNU no las puede tocar. Además de esto, dice que estos decretos de necesidad de urgencia deben ser acordados, dictados en acuerdo general de ministros, es decir, tienen que firmar todos los ministros del Poder Ejecutivo. Y además, tiene que ser firmado, que se llama refrendado, por el jefe de gabinete. Y después el jefe de gabinete lo tiene que llevar al Congreso y entregarlo a lo que se llama la Comisión Bicameral Permanente, que es un órgano que está siempre funcionando así el Congreso no esté funcionando, que está compuesto de miembros de las 2 cámaras. Esa comisión tiene que hacer un dictamen y poner el DNU a disposición de las cámaras para que en la primera reunión que haya se trate y se apruebe o se rechace. Si el DNU se aprueba, se transforma en ley y es ratificado por el Congreso. Si el DNU se rechaza, se deja sin efecto. Ahora,
¿Qué pasa? Por una cuestión de seguridad jurídica, todos los efectos jurídicos que haya producido el DNU desde que se dictó hasta que el Congreso lo rechazó son válidos. Entonces, 99 inciso tercero es un artículo muy preguntado en los exámenes parciales y exámenes finales, porque tiene muchos requisitos que hay que tener en cuenta. Acuérdense que es una excepción, la regla es que el presidente no puede dictar medidas legislativas, y después dice la Constitución, salvo en caso de grave y de gravedad o excepción, y que no se pueda seguir trámite ordinario de las leyes, además que no, ese es el primer requisito, el segundo que no sea un tema tributario, electoral, partidos políticos o penal. El tercer requisito es que sean acuerdos generales de ministros, el cuarto es que lo refrende el jefe de gabinete, y después se ha llevado a la comisión bicameral la que lo va a resolver. Estos son los famosos DNU, decretos de necesidad de urgencia, artículo 99, inciso tercero. Y hay un cuarto tipo de decretos que puede firmar el presidente, que son los decretos delegados, que no están en el artículo 99, sino que están en el artículo 76. Están dentro de las atribuciones del Congreso. ¿Y por qué nos vamos a las atribuciones del Congreso? Bueno, nos vamos a las atribuciones del Congreso porque precisamente los decretos de delegados son delegados por el Congreso al presidente. Entonces, es al revés. En lugar del presidente ser quien dicta una norma, porque el Congreso no se puede seguir el trámite ordinario, y porque el Congreso, y porque hay urgencia, acá es el Congreso que dice, presidente, usted está en mejores condiciones que nosotros de resolver esto, le damos la posibilidad de hacerlo. Entonces la Constitución dice, pero también utiliza una fórmula parecida a los DNU, así como los DNU, los decretos de necesidad de urgencia, dice, nunca el presidente puede, bajo pena de nulidad absoluta y adicional, dictar normas de carácter legislativo, salvo, y da la excepción. Bueno, acá lo mismo. El artículo 76 dice, se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Se prohíbe. Salvo, y ahí viene la regla, la excepción a la regla, en materia determinada de administración o de emergencia pública, ¿no? Con plazo fijado para su ejercicio dentro de las bases que la delegación del Congreso establezca. Entonces, lo que está diciendo la Constitución es, el Congreso no le puede delegar al presidente la facultad de dictar leyes, pero, excepcionalmente, te diría, en materias de emergencia pública o administración, por un plazo limitado y con pautas claras establecidas por el Congreso, sí se puede. Entonces, cuando el presidente tiene una delegación de este tipo por parte del Congreso, la norma que dicta el presidente se llama reglamento o decreto delegado y surge del artículo 76 de la Constitución Nacional. Entonces, para resumir, el presidente puede dictar 4 tipos de reglamentos. Los reglamentos autónomos, que están en el artículo 99, inciso primero, implícitamente, como jefe de la administración pública, por su esfera de reserva. Los decretos reglamentarios de las leyes, que están en el artículo 99, inciso segundo, los decretos de necesidad de urgencia, que están en el artículo 99, inciso tercero, segunda parte, y los reglamentos o decretos delegados, que están en el artículo 76. Con esto hemos agotado Poder Ejecutivo y nos queda, el Poder Ejecutivo no, presidente, y nos queda dentro del Poder Ejecutivo 2 figuras más que son el jefe de gabinete y los ministros. El jefe de gabinete es un funcionario que crea o establece la reforma constitucional del 94 y que se encuentra, digamos, como es un colaborador muy importante del presidente. Si bien cuando Alfonsín soñó con la reforma del 94, soñó con un jefe de ministros que sea elegido por el Parlamento y entonces dividir el poder o atenuar el poder del presidente y que el presidente sea una suerte de semipresidencialismo, al quedar esto en la Constitución como que el presidente es quien elige y quien remueve al jefe de gabinete y no el Congreso, entonces el jefe de gabinete quedó como un colaborador del presidente, pero que no tiene poder o peso político para enfrentar al presidente, porque el presidente lo nombra y lo remueve. Solo es un colaborador más. Ahora, el jefe de gabinete no es el jefe de los ministros, es un ministro más, se llama ministro coordinador.
porque en algún momento se pensó inicialmente que el jefe de gabinete era el jefe de los ministros, pero hay varios dictámenes de la Procuración del Tesoro, que es el máximo órgano de abogados del Estado, que aclaró perfectamente que el jefe de gabinete no es el jefe de los ministros, sino es un ministro más o se llama ministro coordinador. El jefe de gabinete está mencionado en el artículo 100 de la Constitución y su función es ejercer la administración general del país. Así como el presidente es el jefe político de la administración general del país o responsable político de la administración general del país, quien ejerce la administración general del país es el jefe de gabinete por instrucciones del presidente, obviamente. Además, el jefe de gabinete tiene varias otras funciones como convocar a reuniones de gabinete, presidirlas de la ausencia del presidente, realizar informes a pedido del presidente o a pedido del Congreso, presentar una vez por año al Congreso la memoria anual de la marcha del gobierno del Estado, ir por mes alternando a ambas cámaras, o sea, un mes a diputados y un mes a senadores, a explicar la marcha de los asuntos del Estado, que esto no todos los jefes de gabinete lo cumplen, pero lo ha cumplido Capitanich, lo ha cumplido, algunos jefes de gabinete lo han cumplido, otros no. También el jefe de gabinete nombra los cargos de la administración pública que no requieren acuerdo del Senado. En fin, es un funcionario muy importante que asiste al presidente. Y luego tenemos a los ministros. Los ministros son los colaboradores del presidente, también los nombra el presidente, que manejan o que se encargan de determinadas materias específicas. Hay ministros de distintas cosas, ministro de salud, ministro de economía, ministro de educación, ministro de defensa, ministro del interior, ministro de trabajo, etc. Cada ministro maneja lo que se llama una cartera y tiene una competencia específica en una materia. Bueno, tanto los ministros como el jefe de gabinete están en la Constitución Nacional, el artículo 100 a 107. El artículo 100 dice que habla del jefe de gabinete, dice el jefe de gabinete de ministros y los demás ministros cuyo número será establecido por una ley especial, tendrá a su cargo el despacho de los negocios de la nación. Y después dice, el jefe de gabinete de ministros corresponde ejercer la administración general del país, expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este artículo, efectuar los nombramientos de los empleados de la administración, excepto los que requieran el acuerdo del Senado y correspondan al presidente, ejercer las funciones y atribuciones que le delega el presidente, coordinar y preparar la convocatoria de las reuniones de gabinete de ministros y presidirlas en ausencia del presidente, enviar al Congreso los proyectos de la ley de ministerios y de presupuesto, hacer recaudar la renta de la nación, refrendar los decretos reglamentarios de las leyes, los decretos que dispongan las prórrogas de sesiones ordinarias del Congreso, etcétera, concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates. Una vez que se inician las sesiones ordinarias del Congreso, presentar junto a los restantes ministros una memoria detallada del estado de los negocios de la nación, producir los informes a cualquier Cámara o al Poder Ejecutivo que les sean requeridos, refrendar los decretos de facultades delegadas, refrendar los decretos de necesidad de urgencia y llevarlos a la Comisión Bicameral Permanente. El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de las cámaras, para informar la marcha del gobierno. Y el 102 habla de los ministros, dice, cada ministro es responsable de los actos que legaliza y solidariamente con los acuerdos de sus colegas. Los ministros no pueden por sí solos en ningún caso tomar resoluciones, a excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos. Bueno, etcétera, etcétera. Nos queda una sola cosa por hablar, que no la hablamos cuando hablamos del Congreso, que es la ley de presupuesto. Y la ley de presupuesto es una ley muy importante porque es una ley anual, pero que determina todo lo que se va a gastar y recaudar el año siguiente. O sea, siempre el presupuesto se hace el año anterior para el año siguiente. Y es todo un proceso muy largo
que empieza en un lugar que se llama Oficina Nacional de Presupuesto, donde con el Ministerio de Economía se establecen lo que son los techos presupuestarios. Es decir, se dice, bueno, más o menos se estima que se va a recaudar tanto el año que viene, entonces lo que se puede gastar es esto. Y eso se distribuye entre todos los ministerios y organismos del Estado y se hacen los topes. Se dice, bueno, mire, ministro de Justicia, usted puede gastar hasta esto. Y cada ministro se le da un techo. Hasta acá usted puede gastar. Y cada ministro lo reparte dentro de su ministerio como puede y le manda a cada oficina su techo. Mire, usted tiene hasta tanto, usted tiene hasta tanto. Y cada uno, en base a ese tope, hace su estimación de gastos y se lo manda al ministerio. El ministerio lo va juntando, cada ministerio, y toda la suma de todos los organismos que dependen del ministerio tiene que sumar, no tiene que pasar el techo presupuestario. Una vez que todo eso se junta esa información, se envía a la Oficina Nacional del Presupuesto y luego de ser aprobado y discutido con el Ministerio de Economía, la Oficina Nacional del Presupuesto y el jefe de gabinete, se hace el proyecto de presupuesto. Ese proyecto obviamente es aprobado por el presidente de la Nación, aprobado no, es discutido con el presidente de la Nación, el jefe de gabinete y el ministro de Economía, y una vez que están de acuerdo con el proyecto se envía al Congreso. Tiene que estar en el Congreso antes del 30 de septiembre del año anterior al que va a regir ese presupuesto, y el Congreso lo tiene que aprobar. Una vez que el Congreso lo aprueba, esa ley de presupuesto va a ser lo que va a regir al año siguiente. Hay que tener en cuenta que si el presupuesto no se aprueba, no es que no es un problema insoluble, pero bueno, ha pasado alguna vez en Argentina, y lo que se hace es se aplica el presupuesto aprobado el año anterior con los ajustes necesarios para el año siguiente, pero realmente es un gran problema. Por eso es importante que el presupuesto se apruebe. Claro que el presupuesto tiene que ser razonable, equilibrado, hay una serie de pautas presupuestarias que hay que seguir para que el presupuesto se elabore correctamente, y una vez que el presupuesto se elabora y se aprueba por el Congreso, debe ser respetado por la administración en el sentido de irlo cumpliendo y no ir gastando más de lo presupuestado. Bueno, entonces con esto finalizamos la unidad 7. Hemos visto poder ejecutivo, poder legislativo, hablamos de las dos cámaras, del procedimiento de sanción de las leyes. La ley de presupuesto la vimos a lo último, pero la tenemos visto cuando vimos el Congreso. Hablamos del poder ejecutivo, el presidente, sus atribuciones y demás, el jefe de gabinete y los ministros. Les recomiendo por favor este tema, seguirlo con la Constitución Nacional, como yo les leí los artículos, y también con el libro, porque cada vez las unidades se van complicando más, y si no leemos y nos quedamos nada más que con los videos, después pasa que se pierden cosas. A veces los videos no dicen todo lo que tienen que decir por el tiempo, porque se me pasa a mí, pero lo que yo no les diga en el video está también escrito en el libro o en la Constitución. Y cualquier duda, en los Zoom que nos encontramos los vamos viendo. Bueno, les mando un saludo y nos estamos en breve viendo en un nuevo video.